Hola, buen día. Yo voy a hablar del capítulo 3, que habla de la empresa competitiva y la combinación óptima de factores. La actividad de la empresa corresponde a la compra de insumos para producir una cierta cantidad de producción. Es decir, que lo que debe hacer la empresa está relacionado con la cantidad de la producción y la combinación de los insumos para comprar y lograr su producción. El objetivo principal de la empresa es maximizar la ganancia. La ganancia se define como la diferencia entre los ingresos, facturación de la empresa y los costos de producción. Los ingresos de la empresa provienen de la venta de su producción al precio unitario P. Los gastos de la empresa corresponden a sus gastos para comprar factores variables, fijos y necesarios para su producción. Podemos ver que la ganancia es igual a ingresos menos el costo. Es decir, que la ganancia es igual a los ingresos menos el costo, ya que toda la ganancia se resta a las materias primas y también a los sueldos. El beneficio de la empresa. Tenemos que maximizar pi mayúscula, ya que el beneficio es la pi mayúscula, igual a precio por cantidad, que eso es el ingreso, menos el costo de los factores variables, menos el costo de los factores fijos. El costo de los factores variables se refiere a los trabajadores y el costo de los factores fijos se refiere a la maquinaria. La competencia perfecta. La competencia perfecta es que tú como comprador puedes elegir en dónde comprar las cosas que necesitas. Y ahí una empresa tiene que entrar para competir sobre la venta de algún producto. Y tú tienes que elegir alguna empresa para comprar lo que necesitas. Y se tiene que ser competitivo para maximizar sus ganancias. Y aquí abajo podemos ver una fórmula de maximización que es Q x1 más 1 precio por cantidad menos P1 x1 menos P2 x2 menos P1 por x1. Elegir la combinación óptima de factores. El siguiente problema corresponde a la búsqueda de la combinación más barata que permita producir un determinado nivel de producción con la tecnología de la empresa. Esta es una fórmula de minimización. Los precios se dan para una empresa competitiva. La solución geométrica. Veamos las combinaciones de productos que corresponden a un costo C para la empresa se definen por la ecuación. Aquí podemos ver que la letra C es igual a costo, o sea que la C significa costo. En la flecha que podemos ver del lado derecho de color azul, es a la ecuación a la cual se refiere. Y como podemos ver, lo que está circulado con rojo, que es P1 x1 más P2 x2, es igual a los costos fijos, es a lo que se refiere. También podemos observar una gráfica
Y la línea recta se refiere a la línea de restricción presupuestaria. Elegir la combinación óptima de factores. Su cuántica representa las canastas que permiten producir Q, en particular S y T. Entre esas canastas, la empresa debe retener lo que pertenece a la línea de isocosto más bajo posible. El punto T pertenece a la línea de isocosto más baja en la gráfica. Está por debajo de la isocuanta y por esto no alcanza un nivel de salida Q. La cesta S está en la isocuanta y por lo tanto permite producir el nivel Q al costo C0. Ahora cualquier canasta que esté abajo del isocosto C0 y que pertenece a la isocuanta hace producir Q más barato que S y por eso S no es óptimo. Elegir la combinación óptima de los factores. TMST, que significa la tasa marginal de sustitución técnica. Todo esto se va a llamar phi. Esto se va a tratar como x2 asterisco psi phi por x1 asterisco f x1 asterisco x2 asterisco es igual a q. El x2 se sustituye por phi y entonces queda x1 asterisco phi x1 asterisco igual a q. Después quedará como x1 asterisco igual a psi 1 q multiplicada por q. Multiplicada por q será x1 y multiplicada por x1 será x2. Después x2 asterisco igual a phi 1 por q y nos dará un psi 2 por q. En la segunda, x1 asterisco por phi, x1 asterisco es x1 y x2 igual a 10 x1 asterisco a la 1/4 por phi. X1 asterisco a la 3/4 igual a q. 10x1 asterisco a la 1/4 por 3x1p 1 entre p sub 2 a la 3/4 igual a q. Tienes que separar los términos 10x1 asterisco a la 1/4 por 3/4 x1 3/4 entre p1 y p sub 2 a la 3/4 igual a q. Se multiplica a todo. Eso se multiplica. A todo le agregué 3/4. 10 por 3 a la 3/4. Después se multiplica p1 entre p sub 2 a la 3/4 por x1 a la 1/4 y x1 a la 3/4. Los exponentes se suman. Sí, los exponentes se suman. 10.10 por 3 a la 3/4 y p1 entre p2 a la 3/4 por x1. Se hace la operación y queda 22.8.
P1 entre P2 a la 3 cuartos se deja igual x1 asterisco igual a q entre 22.8 y después P2 entre P1 a la 3 cuartos igual a psi q. Después se despeja x1 que queda x1 asterisco igual a q entre 22.8 P1 P2 a la 3 cuartos. Después se convierte x1 asterisco igual a q entre 22.8 por P2 P1 a la 3 cuartos. Todo eso es igual a psi por q igual a q entre 22.8 y después P2 entre P1 a la 3 cuartos. Al final, en vez de poner x1, tienes que poner lo que había salido, que es psi por q multiplicado por p sub 2 y vale 3q entre 22.8 después P1 entre P2 igual a psi 2. Para terminar y sacar el resultado, P1 y P2 valen 1 y Q, un valor de 100. Tienes que sustituir Q, que Q vale 100 y ya se hace entre 22.8, 1 es igual a 4.32 y eso es el resultado de x1. El óptimo de la empresa es 4.32, x2 asterisco igual a 300 entre 22.8 igual a 13.17. Elegir la combinación óptima de factores. La búsqueda del consumo más bajo lleva a la empresa a utilizar necesariamente una combinación efectiva de factores. Cualquiera que sean las relaciones de precios, la empresa se coloca en el punto E. La forma de isocuántica influye fundamentalmente en la determinación del óptimo de la empresa. Ahora veremos la solución analítica del lagrangiano. Ahora veremos un método de cálculo que nos permitirá deducir las combinaciones de factores que minimizan los gastos de la empresa. Ese de minimización ya lo vimos. Y usando el lagrangiano tendremos un nuevo problema de maximización sin restricciones, donde las condiciones de optimización tendrán en cuenta automáticamente la restricción del problema inicial 3.9. Por lo tanto, asociaremos una variable adicional que se llama lambda, es un símbolo, con la restricción del problema. La función de la empresa se convertirá en ya que la fórmula es minimización x1 x2 lambda y eso se multiplica por L x1 x2 lambda igual a P1 x1 más P2 x2 menos lambda que multiplica Q menos función de producción.
Las tres divisiones tienen que salir en cero, las que se muestran en pantalla. La función de producción fx1 por x2 igual a 10 a la 1/4 por x 3/4 igual a q. Después sigue minimizar, pero pondremos 9, pondremos q menos 10, x1 a la 1/4, x2 a las 3/4, y ahora siguen las condicionantes, que son p1 igual lambda 2.5 x1 menos a la 3/4 menos x2 a la 3/4. En las primeras ya teníamos el resultado y solo tienes que multiplicarlo por lambda. Y en la tercera solo es la actual, la variación x 1 entre 4, 10 a la 1/4 y 1/4 por 10 es 2.5 x1 menos a la 3/4, y el x2 siempre queda igual. Si divides p1 entre p2 es igual a x2 entre 3x1, y ya al igual es la tasa marginal de sustitución. Maximización de ganancias y decisiones de la empresa. La empresa comprará los factores de producción en mercados competitivos, pero también asumiremos que puede vender su producción en un mercado del mismo tipo, en el que se le da el precio P. Es un tomador de precios en este sentido. El beneficio de la empresa. Primero es pi mayúscula igual a los ingresos menos costos. Y esto es la fórmula. Y ya si el precio del producto es P, sus ingresos serán dados por ingresos totales, igual a PQ. Sus costos serán el resultado de la compra de los diversos factores de producción. Y los costos totales son la suma de todos los factores. El horizonte temporal de una empresa. El horizonte temporal es el periodo de tiempo que nos marcamos para sacar el máximo rendimiento de una inversión, a la espera que el análisis coste-beneficio de realizar dicha inversión nos dé el mejor resultado. Maximizando las ganancias a largo plazo. A largo plazo todos los factores de producción son variables y el objetivo de la empresa se convierte en una maximización de x1 a la x2, p por f, x1 a la x2 menos p1 x1 menos p2 x2. Y de nuevo tenemos un óptimo si la empresa no puede mejorar sus ganancias modificando las cantidades utilizadas en los insumos. Esto se refiere a que PM1 x1 asterisco x2 asterisco es igual a P1 y PM2, y otra vez se repite que es x1 asterisco x2 asterisco de igual a P2, y esto se desglosa en x1 asterisco y x2 asterisco y q asterisco. Maximizar las ganancias competitivas y los rendimientos a escala. Considere una situación inicial de máximo beneficio a largo plazo. x1 asterisco x2
igual a Q asterisco, a pi asterisco igual a P por Q asterisco, menos P1x1 asterisco, menos P2x2 asterisco a 0. Si los retornos a escala son constantes, podemos tener F 2x1 asterisco 2x2 asterisco igual a 2q asterisco y pi igual a P por 2x asterisco menos P1 por 2x1 asterisco menos P2 por 2x2 asterisco igual a 2pi asterisco a pi asterisco. Si los rendimientos de escala son constantes y el beneficio máximo ideal 0, el último resultado indica que la empresa podría hacerlo, incluso mejor que pi, multiplicando su escala de producción, lo que implicaría que pi asterisco no era óptimo, lo que está en total contradicción con nuestra hipótesis inicial y por lo tanto imposible. El único caso en el que la óptima sería compatible con rendimientos constantes de escala pi asterisco igual a 0 a 2pi asterisco igual a pi asterisco, a largo plazo el beneficio óptimo de un negocio competitivo con rendimientos constantes a escala necesariamente 0. Y con esto concluyo mi explicación del capítulo 3 y gracias por su atención.